Fíjese que hablando de este tema, el caso de Marisela Escobedo específicamente, pues ya hay declaraciones por parte del Partido Acción Nacional. En ese sentido, están criticando al gobierno de César Horacio Duarte Jaques luego de la detención de este sujeto. Pero bueno, pues ¿qué opina el PRI al respecto? Luego le digo de las acusaciones y de los señalamientos que hace el Partido Acción Nacional en torno a esto. Pues dice el PRI que el PAN está buscando un lucro político. Esto es lo más desafortunado, que en temas tan delicados que atañen a los chihuahuenses, bueno, pues se politicen finalmente, ¿no? Temas tan delicados que tienen que ver con la seguridad de los chihuahuenses. Dice la información, el diputado federal Pedro Domínguez lamentó que el Partido Acción Nacional use el tema del caso de Marisela Escobedo para atacar al gobierno de Chihuahua en la intención de sacar raja política por encima de la muerte del activista y la sensibilidad de los chihuahuenses. Pedro Domínguez, diputado federal del PRI, manifestó que las declaraciones del líder panista Mario Vázquez no tienen otra intención más que lucrar políticamente, ya que en vez de sumarse a las acciones de seguridad y justicia, no es posible que pretenda hacer ventaja política en torno a la muerte por todos lamentable. El diputado federal por el 8º distrito de Chihuahua exhortó al dirigente panista a reconsiderar la línea política que rige su actuar. No es posible que en este momento, donde se ve un extraordinario resultado en restablecer el ambiente de seguridad pública, la certidumbre jurídica, alejar y desterrar la impunidad en Chihuahua, emita ese tipo de declaraciones que carecen de todo fundamento emitido a la ligera, que lastiman la sensibilidad de muchas personas. Pedro Domínguez señaló que es evidente el trabajo científico con el que ha dado resultados la Fiscalía General del Estado, donde en torno al caso de Marisela Escobedo, la detención del asesino material, el cual lo ha manifestado expresa y espontáneamente bajo la tutela de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de su propio presidente, lo cual nos da la certeza a todos los chihuahuenses que fue una declaración espontánea por parte del asesino confeso, según indicó el diputado priista. Pues bueno, ahí tiene usted un caso. Hay una persona que confiesa haber estado involucrado en este hecho y está detenido. Pero sí es cierto que se ha creado un cinturón de crítica en torno a este y otros temas a nivel estatal y específicamente que critican el gobierno estatal. Y lo van a seguir criticando, eso me queda claro, de que van a seguir criticando las acciones del gobierno estatal. Sí puede haber algo partidista, definitivamente que sí. Sin embargo, creo sin duda que el gobierno estatal ha hecho movimientos en torno a acciones que en otros momentos de la historia no se realizaban. Ha ido con una dinámica que puede ser criticada precisamente por el hecho de que es dinámica y a veces pareciera que se quiere la condición estática. Hay mucha gente que critica hoy las acciones de gobierno en muchos ámbitos, pero en muchos, y puede hacerlo desde la perspectiva partidista. Pero yo me preguntaría, ¿y estando otro partido estaría haciendo lo que se está haciendo? Porque en muchos ejes hoy hay trabajo sin precedente del gobierno estatal. Y no lo digo simpatizando con el gobierno estatal, solamente que es realmente diferente, algo sin precedente. Mira, a mí me toca trabajar, y a mucha gente de Cuauhtémoc y de Chihuahua, del estado de Chihuahua, le toca trabajar en el terreno de la educación. Y hemos visto una inversión en educación sin precedente en el estado de Chihuahua y una cobertura sin precedente en el estado de Chihuahua. Y no es que con eso estemos alabando en lo absoluto, pero es una realidad. Si se criticara eso, pues creo que estaríamos en un desacuerdo. Entonces no estoy seguro si se critica en realidad la acción o se critica precisamente el hecho de que estamos ante unas situaciones sin precedentes a nivel estatal. Pero esa misma situación se presenta también a nivel de municipio. A nivel de municipio también hay una crítica fuerte hacia el presidente municipal y hacia los funcionarios públicos, porque se han hecho banquetas, que muchos recursos se aplican en banquetas. Y luego me pregunto yo,
se critica el desarrollo y el crecimiento. O sea, molesta eso, molesta que sea un partido político o una persona que esté teniendo esto. Y tendríamos que analizarlo con mucho cuidado y con mucho detenimiento, con mucha objetividad, porque a veces es importante que se critique. La crítica siempre va a ser positiva, porque va a traer la reflexión, y la reflexión trae la mejora, cuando se quiere y cuando hay voluntad para ello. Pero lo que me preocuparía es que sean críticas que no tienen sustento, que sean críticas sistemáticas y críticas solamente por criticar. Este caso, el caso que nos ocupa de la detención de un posible, o hasta este momento, que todo vincula a que haya sido el asesino de Marisela Escobedo, está siendo criticado, pero también, hay que decirlo así, ha sido observado por derechos humanos. Entonces, eso le da una consistencia que a lo mejor se duda de esto. Bueno, entonces ya también se duda de derechos humanos. Pero vamos a suponer que hubiera un error, que hubiera una situación, supongamos que hubiera habido algún error, alguna omisión, algún detalle. El asunto es que se está haciendo algo. Se está intentando encontrar a quien realizara un acto que fue no solamente un asesinato como todos los asesinatos, fue un asesinato enfrente del Palacio de Gobierno, allá en lo que es el estado de Chihuahua, en la capital del estado. Y esto es algo tremendo, porque están las cámaras del Palacio de Gobierno filmando este asesinato, lo vimos. Y no solamente es la impunidad del asesinato como tal, que es un asesinato, sino también ya la vulnerabilidad que el propio Palacio llega a tener. En este sentido se convierte en una situación que a lo mejor otros medios de comunicación no lo han destacado, pero yo lo quiero destacar, es enfrente del Palacio de Gobierno. Entonces, en ese sentido, tendría que ser prioritario encontrar una solución. Sí, en realidad la activista Marisela Escobedo trató de encontrar refugio en el Palacio de Gobierno. Desafortunadamente, pues el individuo que le quitó la existencia fue tras ella tan deprisa que logró pues el fatal objetivo. Pero fíjese que de alguna forma yo comparto lo que usted menciona, Israel, porque me parece que si algo que se le debe reconocer a este gobierno es en materia de educación. Pero además no hay nada mejor que un pueblo educado. Y hay otra frase que a mí en lo personal me gusta mucho, que dice: educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Porque al final de cuentas, cuando se tienen escuelas, cuando se le da la oportunidad a los niños, a los jóvenes, cuando se les encamina por el lado de la educación, me parece que a final de cuentas se está cimentando una mejor sociedad. Y en ese sentido, apostarle a la educación para mí es primordial, es lo primero. En esa óptica estoy totalmente de acuerdo. Solo que también el gobierno del Estado, en estos momentos, va a recibir señalamientos, y es entendible, como secuelas lo cuestionable que pudo haber hecho la Procuraduría en el sexenio anterior. ¿Y por qué lo digo que a final de cuentas le rebota al gobierno? El gobierno estatal ha querido encontrar a los culpables de la matanza en este bar Colorado, que le llaman, donde mataron también incluso a 2 periodistas. En ese afán de encontrar a los responsables de esa matanza, pues les lleva a un individuo que es Luis Alberto Camacho, alias el Tucker, el responsable de esa matanza, que luego la investigación destaca que es cómplice también en cuanto al asesinato, o autor en cuanto al asesinato de Marisela Escobedo. Entonces, ¿cómo la investigación, a final de cuentas, los lleva también a esclarecer el asesinato de esta activista? Y le rebota, reitero, el problema al gobierno actual sobre algo que hizo el gobierno anterior, porque Israel, no podemos tampoco olvidar, si el colectivo tiene memoria, es que en el gobierno anterior ya se había presentado a otra persona como autor material de la muerte de Marisela Escobedo, y presentaron en aquellos ayeres, en diciembre del 2011, a Héctor Miguel Flores Morán, conocido como el Payaso, y que en aquellos ayeres el anterior gobierno llegó a mencionar que era
el autor material del asesinato de Marisela Escobedo, y que este hombre había muerto en medio de un enfrentamiento con elementos policíacos. Por eso es que hoy reitero, hoy le rebota el problema a este fiscal o a esta fiscalía, porque ya se había presentado a otra persona como el autor material, y hoy justamente se da a conocer que este individuo, que bueno, si se lo describo, es una persona que está totalmente tatuada, prácticamente desde el cuello, todo su tórax, su cara, su cabello es totalmente rapo, incluso pareciera que tiene otro tatuaje en su cara, como si fueran unas lágrimas. Entonces, con esto le digo que este individuo que hoy está tras las rejas, que es Luis Alberto Camacho, alias El Toque, bueno, pues de acuerdo a la indagatoria, no solo aparece como responsable de un asesinato, sino de muchos otros. Y aquí también coincido con usted cuando dice, bueno, es que este gobierno lo están criticando por hacer. Pues sí, en realidad está recibiendo una crítica porque está deteniendo a un individuo que ha participado en múltiples asesinatos. Y esto ha aflorado, lamentablemente, que en el anterior gobierno no se hicieron bien las cosas. Eso es lo que yo he visto, Berta. No quería decirlo de esa manera, pero evidentemente pues esto está en expedientes, esto está en papel. Entonces, pues se está haciendo algo y eso puede ser ajustable, puede ser perfeccionable hasta encontrar al responsable, y esto es importantísimo que se haga. Me parece que este caso va a dar mucho más de qué hablar, pero sí, lo ideal sería que fuera una crítica en función del ajuste de lo que hay que precisar, de lo que hay que lograr, y no una crítica sistemática que lo único que tiene es precisamente el deseo de criticar y menospreciar lo que se ha estado haciendo. Ayer reflexionaba en algo que me parece que es importante. Se mencionó por parte del alcalde cuando hacía su informe de gobierno y decía algo, ojalá y el presidente en funciones ya de Enrique, o sea, cuando sea ya en funciones, Enrique Peña Nieto, vea a todos los municipios de la República Mexicana y los vea en igualdad de circunstancias y que les brinde apoyos a todos, sin importar el toque partidista que tenga. Y así lo creo yo también. Creo que hay que ser muy claros y precisos en ese sentido. Que el gobierno federal venga a apoyar e impulsar los estados y los municipios sin importar de qué partido son. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué sí tiene realidad esto que se dice? Porque es el progreso de todo México. No puede estar sesgado solamente a los que son de un solo partido político. Pero también las críticas no pueden ser nada más sistemáticas. O sea, tienen que ayudarse. No vamos a decir que no existan administraciones panistas que cometan errores o perredistas que cometan errores. Muchas van a cometer errores. El asunto es que nosotros como ciudadanos estemos pugnando para que los errores sean los mínimos, para que cada vez sea más perfeccionable la acción que realicen. Y un gobierno federal o estatal tiene que apoyar a los municipios, sean del partido que sean, porque si no los apoya, entonces él mismo no está apoyando su imagen. Un gobierno gobierna para todos, así se debe entender. Sesgar el auxilio, el apoyo, el trabajo, sería sesgarse a sí mismo. No se ve esto en el corto e inmediato plazo, no se ve, pero en el largo plazo se tiene que ver, repercute. Hay estados olvidados en la República Mexicana, de gobiernos pasados, de todos los colores, de gobiernos pasados federales que olvidaron a estados y hoy pues están obligados a atenderlos. Fueron grandes rezagos. En los mismos estados, la federación ha olvidado regiones, hay regiones olvidadas y marginadas. Hoy, por ejemplo, la región de Tarahumara tiene un alto nivel de marginación. ¿Y a quién le echamos la culpa? ¿A qué color? ¿Le echamos la culpa a los gobiernos de Francisco Barrios, o le echamos a los gobiernos actuales, al gobierno de César Duarte? Yo creo que el trabajo fundamentalmente se tiene que hacer y se tiene que ejercer. Y aquel que tenga una visión más amplia es el que va a contribuir más. En ese sentido, pues nosotros ciudadanos vamos a tratar de apoyar desde nuestra trinchera a los gobiernos para aplicarnos en lo que corresponda. El censo, vamos a entrar ahora a la temática del censo. El censo ecológico fue criticado y ha sido criticado desde que nace el censo como tal. Pero vinieron organizaciones que manifestaron su preocupación por las formas en las que se estaba llevando a cabo el censo. Y se ha ajustado y se ha ido perfeccionando el mecanismo. La idea es buena, tener vehículos en un censo
que permita tener la claridad de qué vehículos sí operan y qué vehículos no operan en la realidad, que hemos mencionado ya en otras ocasiones. Y ahí se va perfeccionando, gracias a que la sociedad ha manifestado. Hay una idea y hay un ajuste por parte de la sociedad. Ese trabajo ojalá se entienda, porque el Barzón y otras organizaciones, hay que aclararlo aquí, pudo nada más haber criticado y sentarse a la crítica, ¿no? Pero estuvo haciendo una acción, trajo un resultado, una modificación, muy bien, otras organizaciones entendieron y fueron a manifestar también y se hicieron los respectivos ajustes. Eso es lo que debemos hacer en todos los ámbitos. En el caso de la persona detenida, podemos criticarlo porque lo escuchamos en los medios de comunicación, pero ¿quién realmente de los que critica fue a ver el expediente? ¿Quién realmente fue a ver el que está detenido y si realmente es confeso? ¿Quién más preguntó una llamada telefónica de Derechos Humanos para ver qué opina de Derechos Humanos estatales en torno al tema? ¿Quién lo hizo? Si no es reportero, si es de la gente que critica. Se me hace que pues difícilmente no se acercaron así al expediente y pues me da la impresión de que son posicionamientos políticos, pero esto es lo que siempre nos ha hecho daño como sociedad, que todo lo que haga un gobierno de extracción blanco, amarillo, verde, rojo, hay que tirarle, hay que señalarlo, hay que criticarlo, porque creemos que denostando o ir en contra de ese gobierno, pues el partido pueda lograr adeptos. Y en realidad vea usted si esta actitud y acción ha conducido en algo a los partidos políticos, si ha habido realmente un crecimiento, si ha favorecido a la vida democrática del país. Me parece que, pues a final de cuentas, ha sido un fenómeno contrario, un ejercicio que ha alejado a los propios ciudadanos de los partidos políticos, y entonces parece que como que no aprendemos la lección. Da la impresión de que sí hay que hacer señalamientos, sí hay que hacer crítica, pero debe ser una crítica que aporte, crítica con solución, porque criticar sin proponer en qué ayuda realmente al beneficio de la sociedad. Y una crítica totalmente informada. O sea, yo critico porque tengo aquí los hechos, tengo aquí los datos, tengo las cosas y estoy seguro de esto. Pero mientras no se tenga eso, si nada más la crítica se hace porque leí en el periódico, porque alguien me comentó, alguien me platicó, pues es sin sustento. Pero en fin, ya lo iremos viendo.